Hermanos, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos la solemnidad del Corpus Christi, esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor que nos debe mover a dos cosas particularmente. En primer lugar, a preguntarnos cómo es nuestra relación con la Eucaristía, cómo nos acercamos y si nos acercamos a comulgar de ella, si nos acercamos a alimentarnos del Señor, que Él mismo ha dicho en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, alcanza la vida eterna. Porque no hay que olvidar algo, el Señor quiere que tengamos vida, y hoy especialmente puede haber tantas cosas que nos estén robando esa vida, tantas cosas que nos estén apartando de lo que Dios quiere de nosotros. Pues será la Eucaristía el lugar desde donde Dios nos alimente, nos fortalezca y nos dé vida. Y en segundo lugar, también preguntarnos cómo vivimos desde la Eucaristía. ¿Por qué? Porque acercarnos a la Eucaristía no es solamente alimentarnos, no es solamente alimentarnos, sino es también, sobre todo, comulgar con Cristo y de esa manera comulgar con nuestros hermanos. Ya lo decía San Pablo en la segunda lectura: el pan que partimos nos une a Cristo, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Ninguno de nosotros puede decir: yo comulgo, pero creo división fuera de la Eucaristía. La Eucaristía sigue, continúa, empieza aquí en el altar, pero se prolonga en nuestra vida. Ahora bien, esta solemnidad podríamos decir que tiene dos orígenes históricos. La solemnidad del Corpus Christi se remonta hacia el siglo XIII, en primer lugar con una santa, Juliana de Montcornillon. Esta mujer, desde muy joven, Dios le permitió tener una especie de visiones, ¿no? Y entonces ella siempre, mientras dormía, mientras contemplaba en la oración, miraba a la luna llena. Pero en la luna llena ella veía como una franja oscura. Y siempre se repetía esto. Entonces ella en algún momento le preguntó al Señor: ¿por qué esta visión? ¿Qué quiere decir la luna con la franja negra? El Señor le contestó: la luna llena representa la iglesia, está llena, está completa, pero esa franja que tú logras ver es la falta de una fiesta litúrgica donde se promueva el amor, la adoración a la Eucaristía. Entonces, esta santa Juliana, conforme fue avanzando en la vida, también después entrará era parte del convento, después se convierte en la abadesa, y ella comienza a propagar el amor a la Eucaristía. Estamos en Lieja, en Bélgica, y esto va trascendiendo cada vez más. Fíjense cómo es Dios, porque parte de esta diócesis era un sacerdote que después se convertiría en el Papa Urbano IV. Ese es el primer antecedente histórico. Después, este hombre, que después se convertirá en el Papa Urbano IV, pues obviamente la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, era muy famosa y muy popular solamente en esta diócesis, en Bélgica. Pero después, ¿qué es lo que viene a mover el corazón del Papa Urbano IV? Un milagro eucarístico. En 1263, un sacerdote, Pedro de Praga, este sacerdote, mientras celebraba la Eucaristía, comenzó a dudar, comenzó a decir: ¿realmente estás aquí presente, Señor? Comenzó a tener dudas en su corazón. Y entonces, después de la consagración, cuando parte el pan, se nos dice que comienza a sangrar el pan. El sacerdote, claro que se llenó de miedo, y mientras estaba celebrando, termina la Eucaristía,
conserva el pan y va en busca del Papa. Este milagro es en Bolsena, ¿no? El sacerdote va y lleva al Santo Padre el milagro y le dice: mire lo que acaba de suceder. Le cuenta que él estaba dudando de la presencia real de Cristo, y entonces el Papa recuerda desde que él era joven cómo se celebraba y lo que había pasado con esta religiosa Santa Juliana, y comienza a preparar todo para instituir la fiesta, la solemnidad en 1264 del Corpus Christi. Entre otras cosas, el Papa va a pedirle a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino que elaboren himnos que hablen sobre lo hermoso de la presencia real de Cristo. Relatan que cuando San Alberto Magno, cada uno lo hizo por su lado, cuando Santo Tomás de Aquino le presenta a San Alberto Magno lo que él ha hecho, nos dice que San Alberto Magno rompe sus himnos y dice: no, estos sin duda deben ser los himnos. Y los conocemos, los cantamos. Uno de ellos, el más conocido, es el Pange Lingua, ¿no? Ahora bien, todo esto, ¿a qué nos debe mover? Sin duda nos detenemos ante el milagro del pastor que nos alimenta. Jesús mismo lo ha dicho. Sí, ya la primera lectura nos preparaba en el libro del Deuteronomio, escuchábamos como un recordatorio del Dios providente. Mientras el pueblo avanzaba por el desierto, Dios nunca los dejaba, los alimentaba. Dice: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Un camino en el que no has estado solo, un camino en el que has sido alimentado. Ese camino donde tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, te alimentó, sació tu sed, estuvo contigo. Ese es el Dios que se presenta en el Evangelio, el Señor que propone, el Señor que se queda, el Señor que nos alimenta. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos al Señor, porque no nos deja solos en el camino de nuestra vida. El cuerpo y la sangre de Cristo son el alimento que nos nutre y que nos lleva también hacia la vida eterna. Pienso en esta revelación que tuvo San Agustín y que él mismo relata, cuando Dios le dice: yo soy el alimento de las almas adultas. Fíjense, yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y comerás. Crece. Hay que crecer. ¿En qué? En fe. Hay que alimentarnos con fe. ¿Cómo nos acercamos a la Eucaristía? ¿Creyendo que Cristo está ahí o solamente diciendo: bueno, voy a comulgar, ¿no? Ya vine a misa, hay que comulgar. Es domingo, hay que comulgar. ¿Cómo te acercas a la Eucaristía? Crece, crece en fe, crece en la certeza del que comulgas es tu Dios, el que te ha liberado, el que ha estado contigo. Y decía San Agustín, en la visión Dios me dijo: pero no me transformarás en ti. Cuando me comulgues, no soy yo, le dice el Señor, el que se transforma en ti, como el alimento perecedero, dice, no, sino que tú te transformarás en mí. Cada vez que comulgamos, nos transformamos, nos cristificamos. Ya no soy yo, decía San Pablo, el que vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Pidámosle pues al Señor, ante estos misterios, decía la hermosa secuencia que hemos escuchado, hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrará en el corazón. Que la fe en la Eucaristía nos lleve a madurar en el amor a Cristo, que se ha quedado por amor a nosotros, para que sigamos avanzando en el camino de la vida, comulgando con Él, comulgando con nuestros hermanos y siendo verdaderos instrumentos de ese amor en el mundo. Que por intercesión de la Virgen María y el Señor San José, Dios nos conceda todas estas gracias, así sea.